Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para iniciar con la sesión del día de hoy, les pediría que por favor puedan encender sus cámaras. Es un requisito para la obtención de la certificación. También que puedan renombrar sus usuarios con nombre y apellido para que puedan ser identificados al momento de verificar las listas de asistencia y permanencia dentro de la sala. Así que, por favor, nuevamente les pediría que puedan activar sus cámaras y renombren sus usuarios con nombre y apellido. En primer lugar, darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Eh, el día de hoy estamos iniciando un nuevo curso. El curso es el curso especializado Aspectos técnicos en la cadena forestal maderable en zonas andinas. Este curso tiene como objetivo conocer la planificación a nivel de SIC de los aspectos relevantes en las fases de viveros, plantación, manejo, aprovechamiento, ubicación, entre otros. Esta capacitación está dirigida a MIPYMES del sector forestal, madera y muebles y se van a desarrollar del 4 al 22 de marzo en el horario de 3 a 5 p.m. La modalidad, pues como ya la conocen, es mediante la plataforma Google Meet. El link para poder ingresar a las sesiones es el mismo para todas las sesiones de clase. Antes de iniciar el curso, conocer un poco más acerca de nosotros. Nosotros somos parte del Instituto Tecnológico de la Producción. El Instituto Tecnológico de la Producción es una organización técnica especializada adscrita al Ministerio de la Producción que busca la mejora de la productividad, calidad y rentabilidad en las empresas, brindando servicios tecnológicos de innovación ambiental y sostenibles. Nosotros formamos parte del CITE Madera. ¿Qué es un CITE? Un CITE es un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica. Estas son entidades que disponen de infraestructura, equipamiento y personal especializado, pues, que intervienen a través de servicios tecnológicos. Pero sobre todo a través de la articulación del ecosistema productivo, buscando acelerar la interacción de los actores y los acuerdos en las cadenas productivas. Específicamente nosotros nos encontramos dentro de la cadena forestal. ¿Cuáles son los objetivos? Pues insertar a las pequeñas unidades productivas en las cadenas de valor formales y modernas, introducir a las unidades productivas en la innovación a fin de diferenciar, sofisticar y maximizar los ingresos, abordar los desafíos tecnológicos y de conocimiento que puedan presentarse en las diferentes cadenas productivas, específicamente la cadena forestal en la que estamos nosotros, y activar el mercado de servicios productivos en las regiones particularmente con ensayos de laboratorio, servicios de transformación, post cosecha, entre otros. Sobre la red CITE, nosotros nos encontramos a nivel nacional en diferentes departamentos con 24 CITES públicos, 5 unidades públicas, unidades técnicas públicas, 17 CITES privados. Nosotros específicamente nos encontramos en Cajamarca, con la unidad técnica Cajamarca del CITE Madera. Y bueno, como pueden observar en el gráfico que está en la pantalla, nos encontramos en San Martín, en Piura, La Libertad, en Huánuco, Lima, Callao, en Loreto, en Pasco, Cayali, etc. Y atendemos diferentes líneas también. En San Martín, por ejemplo, tenemos la línea acuícola y pesquera. En Piura tenemos también un sitio pesquero, un sitio agroindustrial, al igual que en La Libertad tenemos un sitio agroindustrial, agropecuario. Tenemos en cuero y calzado, tenemos textil camélidos, forestal, entre otros.
Específicamente, la unidad técnica Cajamarca, nos encontramos en el distrito, departamento, provincia de la región Cajamarca. La unidad técnica se crea mediante la resolución número 81-2020 ITPDE en julio del 2020, con la finalidad de promover la innovación y la mejora de la calidad, productividad e información para el desarrollo competitivo del sector forestal maderable en Cajamarca, mediante la prestación de servicios tecnológicos, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, además de capacitaciones y asistencias técnicas orientadas a mejorar la productividad y actividad comercial, enfocándose en la atención de unidades productivas dedicadas a los procesos en la primera y segunda transformación de la madera. Incluso también intervenimos en lo que es artesanía y madera también. Dentro de los servicios que nosotros brindamos se encuentran la de asistencia técnica, que son servicios personalizados para cada una de las unidades productivas, los servicios de capacitación, como la que hoy vamos a iniciar, que es una capacitación especializada, certificación de competencias laborales, en este caso nosotros certificamos por carpintería industrial de la madera. En información tecnológica nosotros desarrollamos charlas, seminarios, talleres, atendemos información tecnológica especializada y también difundimos aquella información especializada que sea producto de nuestro trabajo. Además de que nosotros formulamos y desarrollamos proyectos de I+D+I y además del asesoramiento de tesis también. El curso que vamos a iniciar hoy, aspectos técnicos en la cadena forestal maderable en zonas andinas, las vamos a desarrollar en 9 clases virtuales. La primera clase inicia el día de hoy, lunes 4 de marzo, de 3 a 5 p.m. La segunda, el miércoles 6 de marzo. El viernes 8 de marzo, nuestra tercera clase. E iniciamos nuevamente el día lunes 11 de marzo. Le sigue el miércoles 13, viernes 15, lunes 18, miércoles 20 y viernes 22. Como pueden ver, son las próximas 3 semanas en la frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde. Para poder acceder a la constancia de participación, deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios. La primera es la prueba de entrada que le vamos a desarrollar el día de hoy, terminando esta presentación. La prueba de salida que se va a desarrollar durante la última sesión de clase. La asistencia al 100% de las sesiones de clase y una encuesta de satisfacción. Adicionalmente, también se va a tomar en cuenta las participaciones y, bueno, cada vez que se les llame a participar y no respondan, también se les va a estar retirando de la sala. Eso sería todo en cuanto a la presentación de este curso. En pantalla se encuentran nuestros números de teléfonos, correos electrónicos a los que puedan contactarse por alguna duda o consulta adicional. Y para iniciar con el curso, iniciaríamos con la prueba de entrada. Esta prueba de entrada es una prueba que no tiene una calificación, pero sí nos va a servir a nosotros para poder medir el nivel de impacto que ha tenido esta capacitación en cada uno de ustedes. Así que voy a proceder a compartir este link mediante el chat y tendrían 5 minutos para poder desarrollar este formulario. Listo, ya se encuentra en el chat de esta plataforma el link para que puedan acceder a la sesión, al formulario, perdón. Si tienen alguna duda o consulta adicional en cuanto al desarrollo, indicarles nuevamente que esta prueba no tiene una calificación, pero sí nos va a servir como referencia para poder evaluar el impacto que ha tenido esta capacitación en cada uno de ustedes.
Recuerden que es un requisito obligatorio para la obtención de la certificación, así que deben llenar su asistencia de manera obligatoria también, al igual que la prueba de entrada. Bien, muchas gracias a los que ya han completado eh, su evaluación. La lista de asistencia también ya se encuentra en el chat. Esta la voy a ir compartiendo a lo largo de la sesión de clase también. Ya para poder iniciar con la clase, le cedería el pase al ingeniero Lenin Kulka. Él es ingeniero forestal de profesión, cuenta con una pasantía en biotecnología forestal por la Universidad Nacional de Tumbes, tiene más de 4 años de experiencia en declaraciones de manejo forestal en bosques secos, en Cajamarca, en el norte del Perú. Tiene experiencia en registros de plantaciones forestales, comercialización de madera y actualmente es especialista forestal en la unidad técnica Cajamarca del sitio de madera. Adelante, ingeniero Lenin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente tenerlos aquí en un curso.
El día de hoy, como mencionó Susan, sí, vamos a ver un tema del curso que se llama Aspectos Técnicos en la cadena forestal maderable en zonas andinas. Este es un curso que se divide en 9 sesiones. Va a ser como secuencia de todo el proceso de la cadena, desde ahora que va a ser un tema de planificación y un tema de, podría decirse, SIC, para ver mapas, porque es lo primero que debemos tener en cuenta, tener un mapa específico para poder decir, acá puedo plantar, acá no puedo plantar, acá puedo instalar y sucesivamente para poder iniciar un tema. Voy a compartir mi pantalla en un segundo. Sí se logra visualizar. Sí, efectivamente, aspectos técnicos en la cadena forestal maderable. Como comentábamos hace un momento, este es un curso que se va a dividir en 9 sesiones. Esta es la sesión 1, que es el tema de planificación a nivel de mapas. La sesión 2 es viveros, la sesión 3 es instalación de plantaciones, manejo forestal, de allí viene aprovechamientos, viene el tema de programas de financiación, de ahí viene ubicación, secado y transformación primaria de la madera. Como ven, bueno, yo no voy a ser el único ponente, va a haber una serie de ponentes que van a poder dictar las charlas según su especialidad. Vamos a intercalarnos con estos colegas que son, bueno, fueron invitados para ser parte de este curso. Va a ser un curso muy, muy interesante y listo. Ahora, díganme, ¿ustedes creen cuál sería o qué entienden ustedes por aspectos técnicos en la cadena forestal? O sea, ¿qué podría considerarse aspectos técnicos en sí? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? A ver, ¿alguien me puede decir qué ustedes piensan que podremos tocar con aspectos técnicos? Buenas tardes. ¿Podría ser los aspectos que presenta la madera? Sí, 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 efectivamente, sí, sí. Sí, hay una mano levantada, señor. A ver, por favor. Bueno, aspectos pueden ser metodologías, técnicas, tecnología, ¿no? No sé, básicamente quizás puede ser eso, ¿no? Sí, 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 efectivamente tiene razón los dos, la señorita y el señor César en su momento. Lo que se va a considerar acá son aspectos, digamos, consideraciones o aspectos respecto qué es lo que debemos, qué es la persona que debe considerar en este proceso. Exactamente. Por ejemplo, un avance más o menos el día miércoles que se va a dictar el tema de viveros. Se va a dictar una colega especialista en tema de viveros. ¿Cuál sería lo idóneo para el sustrato? ¿Qué elementos del sustrato? A ver, creo que no se escucha bien. Sí me escuchan bien, ¿no? Ya se silenció. Sí, gracias. Por ejemplo, ¿cuáles los elementos que debe contener un sustrato para una correcta propagación de pino, por ejemplo? O sea, ¿qué elementos se debe considerar? Turba, arena y todos esos detalles. ¿Y en qué proporciones? A esos aspectos es lo que nosotros vamos a ver en los aspectos técnicos. Son consideraciones que debemos tener para poder hacer una buena propagación. Mire, para nosotros hacer una buena, para empezar la cadena forestal maderable, debe primero establecerse dónde debería plantarse. Y esto se realiza mediante técnicas, primeramente a nivel de SIC. Actualmente tenemos unos avances importantes respecto a los avances de SIC. Hay modelamientos, hay software especializados que indican, según las características de la especie, dónde podría establecerse de la mejor manera
una plantación en función a las características edafoclimáticas, por ejemplo. Y esto podemos hacerlo a nivel de SIC. Nosotros dictamos hace algunos meses, se dictó un curso de selección de áreas óptimas mediante selección de áreas idóneas eh, mediante técnicas SIC. Utilizamos el software QGIS, que es el software que actualmente la unidad técnica maneja por ser un software libre, y el software MATSEN, que es un software de máxima entropía que indica, por ejemplo, dónde en función a las características que nosotros ingresamos, por ejemplo, temperatura y otros factores, dónde podría establecerse. Información necesaria para realizar una zonificación ecológica de especies forestales. Nosotros debemos tener en cuenta que no siempre, esto ya lo vamos a ver en el transcurso del curso, pero acá lo vamos a ver un tema netamente de primera planificación, que es a nivel de SIC. Por ejemplo, miren, según bibliografía, la especie Pinus pátula o Pinus radiata, cualquiera de las dos, se desarrolla entre 2.700 metros a 3.400 metros, o 3.500, 3.600 metros, según la bibliografía. Pero ya hay información reciente, no son estudios exactamente, pero hay información que Pinus pátula puede desarrollarse hasta los 1.500 metros, o sea, ya amplía en gran medida su rango altitudinal, y por eso es que nosotros debemos actualizar la información de los mapas. Por ejemplo, tenemos mapas de hace 30 años que no podrían, deberían actualizarse con los nuevos requerimientos que existen. Miren, por ejemplo, para nosotros hacer una buena zonificación ecológica de especies forestales, decir, yo tengo, por ejemplo, Cajamarca, porque básicamente está destinado al tema de Cajamarca, al tema de la zona andina. Cajamarca tiene tales características de suelo, de clima, de temperatura. Por ejemplo, se desarrolla dentro de los 1.000 metros hasta los 4.500, 4.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué especies puedo considerar ahí? No puedo considerar una especie, por ejemplo, me refiero a la provincia de Cajamarca, no puedo considerar una especie que podría ser de la selva, por ejemplo, cedro, podría ser la copaiba, tornillo, porque las condiciones no se pueden ver. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta primero las condiciones del lugar para poder hacer un modelamiento, y ese modelamiento generar un mapa, y ese mapa validarlo en campo para poder hacer una mejor planificación. Con base en estos niveles de certificación y en las escalas definidas para cada uno, la cartografía basada que utiliza en la certificación ecológica es modelos de elevación digital, que es básicamente el nivel altitudinal que dice que va a un determinado lugar. Nosotros tenemos información, por ejemplo, libre, que podemos descargarla para modelos de elevación digital de 30 metros. O sea, la resolución de 30, ejemplo, ahorita, bueno, para explicarles en líneas generales para el tema de SIC, nosotros tenemos, no sé si a ver, ¿alguien me puede decir si más o menos qué es un píxel? O sea, cuando yo menciono una resolución de 30 por 30, ¿qué significa en un archivo, en un archivo de modelo de elevación digital? A ver, ¿alguien me puede decir, o más o menos tiene alguna idea de a lo que me refiero con eso? Que tiene una escala de 30 por 30. A ver, si alguien esto puede mencionarlo, excelente. Si no, yo en ese momento lo explico. Bueno, miren, básicamente cuando escuchan el tema de alguna información, de información raster principalmente, que es los modelos digitales de elevación o modelos de elevación digital, que casi es lo mismo, es que la resolución de 30 por 30 es que cada lado mide 30 metros por 30 metros. O sea, lo que significa que la unidad mínima de esa imagen es de 900 metros cuadrados. O sea, de todo solamente considera, o solamente puede identificar espacios o áreas mayores a 900 metros.
Menos a 900 metros cuadrados ya no lo considera. Por eso es que para nosotros hacer estos tipos de información necesitamos, por ejemplo, si utilizamos, hacemos un modelamiento, un mapas a nivel de distrital, tendríamos que utilizar información de menor resolución. Por ejemplo, podríamos utilizar, no sé, Sentinel, que es de 10 por 10, o otras que son pagadas, que puede llegar a 3 por 3, 2 por 2, sucesivamente. Cartas climáticas, que es muy importante, cartas edáficas y cartas de uso del suelo y vegetación. Eso es básicamente lo que nosotros debemos tener. Y modelos de escenarios de cambio climático. Miren, por ejemplo, Matzen, que bueno, no, lo vamos a ver en el transcurso de la clase, es un software que te da escenarios, por ejemplo, diga, de tal lugar a tal lugar, tenemos la región de Cajamarca. Nosotros ingresamos los datos necesarios que ingresen este Matzen y nos da una proyección donde se puede establecer tal o cual especie, o sea, idóneamente, en función a sus características. Pero también este software que es Matzen nos da escenarios para poder para proyectar a 60 y 90 años. Por ejemplo, si nosotros decimos que actualmente tenemos 100.000 hectáreas, por ejemplo, 100.000 hectáreas disponibles para un programa de reforestación en Cajamarca, para el 2000, por ejemplo, 2060, esas 100.000 podrían bajar a 80.000, 70.000 por el cambio climático. Estos softwares nos dan esa información necesaria. Miren, nosotros en los cursos anteriores se ha recopilado metodologías bastante interesantes, desarrollados justamente para la realidad de la zona de Cajamarca, pero se ha realizado a nivel de una microzonificación. O sea, se ha hecho una validación en campo. O sea, primero no se ha hecho porque cuando se desarrolló esta metodología no habían esas tecnologías como lo que hay actualmente, y se desarrolló esa metodología en función a microscodificación in situ. O sea, se hace estudios, pero dentro del campo. Ahorita lo vamos a ver el tema de ese tema. La metodología de zonificación de especies forestales es un enfoque estructurado que busca identificar las particularidades ecológicas, económicas y sociales de una región específica. Su objetivo primordial es elegir las especies más idóneas para iniciar, desarrollar y expandir plantaciones forestales, y sea con el propósito de autoconsumo o para atender las necesidades del mercado. Miren, ahí tenemos, se podría decir, las dos especies más representativas de la zona andina de Perú, que es la especie pino y Eucalyptus globulus. Eucalyptus globulus es una especie bastante interesante porque tiene la capacidad de rebrotar, y al rebrotar se puede permitir manejar rebrotes y pie derechos. Es muy bueno, muy bueno. En Cajamarca, por ejemplo, se tiene bastantes proyectos o plantaciones de nivel de eucalipto. No, mire, no sé, de repente alguien ha tenido la oportunidad. Sí, sí, señor César. Levantó la mano. No. Mire, si alguien ha tenido la oportunidad de poder venir en carro, o sea, en bus desde la costa. Aló, disculpa. Adelante. No activé el micrófono. Quería saber si aparte del pino y el eucalipto, que son especies, no son nativas, son especies traídas, ¿no? ¿Qué especies de repente han estudiado, han desarrollado netamente nativas, propias, ¿no? De la sierra, ¿no? Que no sean netamente el pino y el eucalipto, ¿no? Porque bastante se habla del tema del pino, ya se desarrollaban muchas técnicas, estudios, ¿no? Y se ha encontrado todo tipo de aspectos positivos acerca del pino y la eucalipto, ¿no? ¿Qué especies nativas están trabajando aparte de ellas? Netamente, de la sierra. Actualmente, que son de zonas de la parte de la sierra, la más representativa es el aliso, Alnus acuminata, que es una especie que hay estudios de propagación, de características físico-mecánicas de su madera y otras características, y que se ha estudiado que es una especie muy buena para poder remediar suelos
por su capacidad de captar nitrógeno y derivarlo hacia el suelo. Pero el detalle es que su crecimiento es muy lento, o sea, su crecimiento es muy lento, y su madera es principalmente usada en el tema de la ebanistería, es muy trabajable para mango de herramientas, algunos productos tallados y esos detalles, pero es muy bueno en este tema. De ahí tenemos la especie Podocarpus glomeratus, que es o Pronotitis graciana, es otra especie que no son netamente de la zona del centro y del sur de Cajamarca, son del norte, Jaén y San Ignacio, que es una especie nativa de estas zonas que se consideran las únicas especies, las únicas coníferas nativas de Perú. Su madera es muy buena, es muy trabajable, para la carpintería es muy genial, pero hay otro tema, que tampoco recién se está iniciando a hacer los estudios, y también ya se está, en algunos casos ya se están dando iniciativas de reforestación porque ya hay problemas con su deforestación. O sea, lo que hacen aquí muchas personas están por su madera, que es muy demandada, ese podocarpus, están talando, y están transformando ese bosque en áreas agrícolas para el café. Se estaba haciendo ese tema, pero ya hay un pare por parte de las autoridades y todos ellos respecto a ese tema. Básicamente, esas es las dos especies, bueno, las tres especies, que es Podocarpus, los romerillos, básicamente los romerillos, no sé si han escuchado los romerillos, romerillo macho, romerillo hembra, que se distribuyen en la zona del norte de Cajamarca. Después tenemos el aliso, tenemos el quinoal también, que es muy bueno, pero a nivel de Cajamarca, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, de Ancash, de otras zonas del sur y del centro del Perú, acá no encontramos bosques netamente de quinoales, o sea, solamente encontramos bosques de quinoales en nivel de especies presentes, pero a nivel de los cercos. No encontramos exactamente ese tema. Y básicamente eso sería, bueno, el mayor interés que se le tiene al pino y al eucalipto es por su crecimiento rápido y por su alta adaptabilidad. Por ejemplo, estas especies tienen un porcentaje de germinación o de éxito del 95-96%, es muy alto. A comparación, por ejemplo, de aliso, cuando se propaga aliso se llega al 50-60%, o sea, es muy bajo en realidad a comparación de otras especies. Pero esos detalles de porcentaje de germinación, porcentaje de prendimiento, de técnicas de propagación en vivero y todos esos detalles, se va a ver a mayor detalle el día miércoles con una colega, con una ingeniera, que ha trabajado, ella ha realizado unos estudios bastante interesantes de una especie que es la Cinchona officinalis. ¿Alguien lo sabe cuál es la Cinchona officinalis? El nombre científico el nombre científico es Cinchona officinalis. ¿Saben cuál es? Es en el árbol de la quina, el que está en el escudo. La cascarilla, acá lo conocemos como quina, acá en la zona bueno, cascarilla y quina también. Ahí va a estar bastante interesante, ya tiene bastantes, creo que es uno de los pocos estudios que se realizan en esta especie. Van a tener bastantes preguntas, supongo, estoy seguro, respecto a ese tema. Miren, por ejemplo, las etapas que nosotros debemos tener, como lo mencionamos en un momento, es el mapeo. O sea, para hacer una buena planificación forestal, lo primero que debemos tener es el mapeo. O sea, tener mapas específicos, generales, para poder darse una idea de proyección. El mapa, análisis de factores del medioambientales, en este caso, por ejemplo, conocer las características. Por ejemplo, en este caso, Cajamarca no tiene condiciones, por ejemplo, para instalar un tornillo, por ejemplo, para instalar cedro, para instalar no sé, bolaina y otras especies. Son netamente específicos, por eso es que debemos tener en cuenta las características de los lugares y hacer mapas para poder tener una idea de lo que se refiere a hacer esto. Y dentro de esto necesitamos el clima, la topografía, suelo, vegetación y la elección de la especie instalada. Miren, para nosotros hay diferentes tipos de información respecto a qué especie instalada, en este caso.
Por ejemplo, sí, en Cajamarca, sí, ya por su alta adaptabilidad y éxitos interesantes, y éxitos de instalación de plantaciones como ese pino y eucalipto, siempre ya, ya tenemos en ese chip muchas personas que cuando mencionan plantaciones forestales, siempre lo relacionamos con el pino o el eucalipto. Las especies no son malas, sino que nosotros ciertamente cometemos errores en instalarlas en lugares que no deberían ser. Cuando lleguemos el día viernes, me parece, sí, viernes, sí, viernes, en el tema de instalación de plantaciones forestales, ahí vamos a ver técnicas de propagación, eh, vamos a ver, por ejemplo, sistemas de propagación, sistemas de instalación de plantaciones y cuáles son las condiciones técnicas que debe considerarse para una buena plantación forestal. En este caso, por ejemplo, el sistema de 3 bolillos, cuadrado, por qué se debería utilizar el 3 bolillos, etc. Y la elección de la especie. En este caso, hay objetivos, por ejemplo, económicos, hay objetivos maderables, objetivos medioambientales, de regulación hídrica y otros temas. Por ejemplo, tenemos, estos son pinos, son unos pinos bastante interesantes. Esto es en el Granja Porcón, es una fotografía que tomamos en Granja Porcón. Si han escuchado, seguramente Granja Porcón es el macizo forestal más grande de coníferas del Perú. Y al costado también tenemos el Eucalyptus globulus, que son rebrotes, miren. Si se dan cuenta, son rebrotes bastante grandes. El Eucalyptus globulus y el pino radiata. El mapa. Se basa en desarrollar un plano detallado del área designada para las plantaciones. En él se identifica la extensión disponible para la instalación, para disponibilidad de plantaciones forestales, las características naturales del terreno, las zonas dedicadas a la agricultura y ganadería principalmente. Mire, hay un tema que se ha visto en la zona altoandina y también seguramente en sus localidades, los que también, digamos, trabajan o están en estos temas de la parte de la zona andina, es que a pesar de que, por ejemplo, instalar una plantación de pino a los 2, 3 años ya nos puede dar, por ejemplo, nos puede dar el tema de los hongos, el manejo de hongos. O sea, nos puede dar el recurso hongo para poder, Sidus luteus me parece que es el nombre científico de este hongo, para poder comercializarlo, y eso es un comercio bastante grande. Cajamarca comercializa una gran cantidad de hongos a nivel nacional, y es un negocio bastante rentable. No pueden cambiar, a pesar de que se les da datos exactos. Por ejemplo, si es que cambian del tema de un cultivo a un tema de plantaciones, no desean ellos, porque ellos tienen, digamos, el objetivo de tener, bueno, el objetivo, el pensamiento, que si una plantación forestal te va a dar a los 15, 20, 30 años de instalarlo, te va a dar ingresos económicos. Pero en realidad no es tan cierto eso. Por ejemplo, para el tema de aprovechamiento, cuando lleguemos a ese tema, o sea, encontramos árboles de 20 años con 40 centímetros de diámetro, de edad, como también encontramos otros que son bien básicos. Pero al punto que quiero llegar es que acá se plan el tema de una capacidad de uso mayor, o sea, las características del suelo para poder instalación. Por eso es que principalmente cuando hacemos un modelamiento, vemos siempre un tema principal que es el de la pendiente. O sea, cuando hay terrenos con alta pendiente, a eso lo destinamos el tema de las plantaciones forestales. Porque las condiciones, por ejemplo, para ganadería, para agricultura, no son las más idóneas para ese tema. Y es por eso que nosotros destinamos ese tema. Miren, nosotros lo principal que debemos tener en cuenta para hacer un mapa para instalar plantaciones forestales es tener información, cómo son la altitud, que son a nivel de las cotas, y el tema de los ríos. Porque, como sabemos, los ríos nos van a dar una fuente hídrica, y esa fuente hídrica nos va a dar que la plantación se desarrolle óptimamente. Y obviamente también sabemos que en las zonas altoandinas, que son climas húmedos,
llueve bastante en la parte de la zona de la altura, a estos llevamos altura, y ahí se desarrollan correctamente los árboles. Por ejemplo, la instalación y todo ese detalle. Factores climáticos. A ver, ¿alguien me puede decir cuál consideran ustedes que serían los factores climáticos que deben considerarse para que sea una buena instalación de una plantación o hacer un buen modelamiento de una plantación? A ver, ¿alguien me puede decir qué factores climáticos debemos considerar para poder hacer una buena planificación forestal? Precipitaciones, las precipitaciones. Sí, exactamente. Ya tenemos, a ver, vamos leyendo, tenemos altitud, precipitación, temperatura, sí, efectivamente. Esos son los factores más importantes que debemos tener, es a nivel las características. El tema de la altitud, tenemos el tema de la precipitación, de la temperatura, etcétera. Y son factores de demasiada importancia que nosotros debemos considerar, pero eso es para hacer un mapa general. Para nosotros tener la profundidad del suelo, sí, efectivamente. Miren, a nivel de la profundidad del suelo podría ser un factor también importante, pero también debemos tener en cuenta la disponibilidad de información que nosotros tenemos. Por ejemplo, miren, a ver, voy a compartir, a ver, un segundo, por favor. Miren, nosotros tenemos información, bueno, la facilidad. ¿Alguien me puede decir qué informa, de sus determinados regiones donde están actualmente residiendo, si tienen información, por ejemplo, para poder generar mapas, qué tipo de información? ¿Ya tienen su zonificación económica ecológica aprobada? Miren, nosotros, bueno, por Cajamarca, que es la facilidad que se desarrolló, es una de las primeras zonificaciones ecológicas económicas a nivel de Perú, que se desarrolló. Por ejemplo, nosotros tenemos la información de la fisiografía, tenemos, por ejemplo, información de precipitación, tenemos información, por ejemplo, de pisos altitudinales, ¿se da cuenta? Tenemos información de pendientes también, muy importante. De cobertura de la tierra, tenemos información de cobertura de la tierra, hidrografía, tenemos información, por ejemplo, de los cerros, de las minas de carbón, peligros, la cobertura vegetal Corina Landcover del 2013, tenemos distritos, geomorfología, tenemos suelos, a esto quería llegar, suelos. El uso actual del suelo, y sucesivamente. Nosotros tenemos esta información que nos puede servir para poder desarrollar un buen modelamiento, buenos mapas. Bueno, no sé, a ver, si alguien me dice que de sus determinados lugares, si es que, por ejemplo, ya si saben, si tienen conocimiento de que existe una zonificación económica ecológica, o ya se ha aprobado, se está desarrollando. Bueno, en Ucayali se acaba de terminar el proceso de zonificación, pero creo que no está todavía aprobada, creo que está en proceso de aprobación. Ah, es el tema de validación, seguramente. Sí, así es. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Mire, miren, nosotros tenemos información de suelos y hace rato leí que necesariamente hay suelos, miren, básicamente ahí debemos también considerar las características de la especie para hacer una buena elección. La profundidad efectiva que mencionaron en ese momento, la profundidad, por ejemplo, del suelo, que es muy importante, por ejemplo, muchas veces la mala elección del suelo genera un fracaso en la plantación forestal. Por ejemplo, hay suelos superficiales, y yo he visto el día viernes o lunes, que lo vamos a ver, les voy a pasar un video donde hay una plantación de 25 años de eucalipto, que aunque no me crean, el diámetro es de, si no me equivoco, a ver, 3, 4, no creo que pase de los 7 centímetros, es bien pequeñito el diámetro.
y ya tiene 25 años. La vez pasada justamente voy ahí y el señor me comenta, me dice, ingeniero, ¿por qué no crece mi eucalipto? Ya tiene más de 25 años. Lo planteé cuando mi hijo nació, ya tiene 25 años, todo. Y lo vemos, voy para allá, recorro un poco, veo un tema y eran suelos pedregosos y suelos superficiales. No tuvo ningún tipo de impacto porque el eucalipto tiene unas raíces bastante profundas. Raíces profundas justamente porque es nativo de la zona de Australia, esas zonas de bosque, de climas medio secos, y trata de buscar bastante profundidad con agua y nutrientes a grandes profundidades, por eso es que tienen unas raíces gigantes todo ese tema. Y no resultó esa plantación de este señor, y bueno, lo que le comenté es que así espere 100 años más, igual la plantación va a ser igual. O sea, no va a crecer, nada, aumentará un poco, pero no va a tener no va a tener mayor impacto, no va a tener mayor impacto. Miren, nosotros tenemos esta información que es para mí una de las más valiosas que nos pueden tener. Miren, tenemos descripción del suelo, el origen, tenemos la pendiente, esto está en función, y la descripción de la pendiente. Pendiente empinada, pendiente moderada, profundidad efectiva, pero miren, acá hay un detalle. Miren, que esta información que tenemos de precipitación. Miren, si nosotros nos basamos en esto, miren, vamos a verlo. Ajá, categorizado. Rango de precipitación. Exactamente, ahí está. Miren, nosotros tenemos esta información de la ZE, de la Zonificación Económica Ecológica de Cajamarca. Si nos damos cuenta, esta zona de aquí, esta zona verde, está entre 500 a 700 milímetros. Acá también debemos considerar, por ejemplo, los requisitos o la demanda ecológica que debe tener una determinada especie. En el transcurso de la clase lo vamos a detallar claramente. Miren, acá tenemos bastante toda esta información, pero hay otras fuentes nacionales, por ejemplo, de Cenami, que tenemos información mucho mejor, y por eso es que no debemos, la recomendación es que no centrarse en un tema solamente en información que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá está precipitación. Miren, nosotros tenemos eso de ahí. Miren, ahí está ese dato de acá. ¿Tiene mejor detalle? Claro que tiene mejor detalle. Miren. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está, miren. Nosotros tenemos esta información, miren, si nosotros digamos, tenemos rango de 0 a 200, de 100 a 200, de 1500, así sucesivamente. Solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangos. Bueno, ya acá no se nota bien. Mire, y nosotros tenemos esta información del ZTE, pero en Cenami nos proporciona información mucho mayor detallada, mucho mejor detallada. ¿Qué pasó? Por el tema de la escala, es conveniente utilizar la información de la ZE. Mire, la ZE, la zonificación, según la metodología, considera que debe tener una escala 1 en 100.000, al menos para una zonificación forestal. O sea, la escala mínima para poder hacer una zonificación forestal es 1 en 100.000. Por ejemplo, la de Cajamarca es 1 en 250.000, o sea, sí es medianamente grande, pero es la información que tenemos actualmente, y que sí es totalmente aceptada esa información, porque es una información legal, es una información formal e institucional. Pero por el tema de la escala, no, la mayoría de estudios que se realizan a nivel macro, se utiliza la zonificación económica ecológica en algunos casos, o en el tema eh, de otra información que tenemos, por ejemplo, Cenami. No, o sea, obviamente no vamos a utilizar el tema de esta información acá porque es demasiado grande. ¿Qué utilizamos? De Cenami. Esta información también es muy buena, ¿no?
bastante buena. Y lo pueden descargar, yo le voy a pasar el día de mañana, a ver, también, para que ustedes puedan descargar esta información, por ejemplo, de Cenami, de suelos, todo esto, descarga Shape Perú. Así escriben, descargar Shapefile Perú. Y van a llegar a esa cosa, GPS Perú. Van aquí y acá van a encontrar toda la información que puede tener acá. Por ejemplo, tiene zonificación sísmica, tiene línea base, zonas de vida, uso actual, ecológico, ríos, suelos, geomorfología, hidrología, clasificación climática, tienen suelos, centros poblados, cartas nacionales, pavimetría, tienen todo eso para que lo descarguen. ¿En qué formato? Formato Shape. Solamente colocan encima de esto y acá les va a salir, por ejemplo. Tienen límite de tal. A ver, por ejemplo, vamos a buscar en Gema Geología. Miren. Esperamos unos segundos que carguen esto, que cargue. Por ejemplo, tienen esta información, van aquí, tienen esta información de acá. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Quiero de acá, quiero, por ejemplo, de Cajamarca, de este lugar, porque el tema de la geología se divide por un tema de imagen satelital. Y acá está, por ejemplo, 19M, ¿qué hago acá? Lo coloco acá y le pongo descargar. Espero unos segundos, me van a dar esa información. Nos va a un drive y automáticamente le pongo acá descargar. Les voy a pasar esta de acá ya. A ver dónde estamos. Ahí pueden descargar toda la información que ustedes puedan tener. En realidad pueden tener bastante información respecto a eso. Porque esta información lo que nos da es información para poder nosotros tener o sea, un previo análisis. O sea, no podemos hacer una buena planificación si no tenemos líneas bases, una línea base. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuántas áreas disponibles hay? ¿Qué características tiene eso? Y si es que no tenemos, por ejemplo, algunos estudios especializados, podemos ir a estas fuentes, que obviamente son un poco generales, un poco grandes de escala, pero nos puede dar una idea de lo que existe. Por ejemplo, acá directamente, miren, acá, por ejemplo, si utilizamos la información, dice, pino radiata se necesita, a ver, ¿cuánto? 800 milímetros, 800 a 1100 milímetros al año de precipitación. Entonces, ¿cuáles cumplen? Cumplen solamente los rojos. ¿Ve? O sea, asumimos que solamente en esta zona de acá se puede desarrollar pinos por el tema de la precipitación. Asumimos, no exactamente, no digo, según vemos esta información. Pero ya nos da una idea en líneas generales para el tema de una planificación exacta. Pero nosotros queremos tener información de mejor calidad. Muy bien, vamos acá. Encontramos, miren, encontramos bastante información de podemos tener, donde se puede desarrollar, etcétera, etcétera. Continuamos con esto. Mapeo, análisis, clima, que es lo que mencionamos hace un momento, topografía, que es muy importante para el tema para una planificación a nivel de dónde plantar y dónde no plantar, y solo de la vegetación, elección de vegetal. El mapa, como hace rato lo vimos, que se basa en ríos y centros poblados, tenemos información muy buena. De la ZE de Cajamarca es muy buena, pero ya está un poco creo que está, si tengo entendido, bueno, creo que lo iban a actualizar porque esa es del 2009 y tiende a tener tiene que actualizarse obviamente, porque en ese tiempo de 2009 utilizaron, por ejemplo, información de este tipo de información. Información con imagen Landsat. Y Landsat tiene 30 por 30, o sea, tiene una resolución de 30 por 30, significa de 900 metros cuadrados es el píxel, o sea, la unidad mínima que reconoció. Actualmente, desde 2016, 15-16, ya tenemos información libre, que es Sentinel, que es una imagen satelital muy similar, que tiene una escala de 10 por 10. O sea,
es la 9 veces mejor que Lanza, pero Lanza tiene otras aplicaciones. Nosotros principalmente utilizamos para hacer estudios un poco mayor detallados el Sentinel, que tiene una resolución, que tiene mayor detalle. Factores climáticos y edáficos, clima. El clima desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las plantas, es obvio, siendo influenciado por factores como la temperatura y la precipitación. Es muy importante este tema del clima. Estos elementos, a su vez, están vinculados a la cantidad de calor o lluvia en función a la latitud y altitud de la región. O sea, y es por eso es que posiblemente, si es que aplicamos aplicamos este concepto, nos podría decir que Pinus patula se puede desarrollar en alturas de 1500 metros, 1700 metros. Y si se desarrolla, justamente como les comento, hay una zona de Uterbo, hay una empresa que nos solicitó una asistencia técnica en ver áreas disponibles y estábamos conversando, sí, y efectivamente había Pinus patula, ellos han instalado como 20 hectáreas, 15 hectáreas creo de Pinus patula, y sí se desarrolla correctamente, ¿eh? Entonces, esta información que nosotros que vamos a verla en este momento, casi como ya no es que no sea válida, sino que debería actualizarse, ver otras realidades respecto a eso. La información climática se obtiene del Servicio Nacional de Meteorología, CENAMI, y fuentes libres, CENAMI y todos esos detalles. Se dan cuenta, miren, qué tipo de clima hay. Climas templados, lluviosos, fríos, etc. CENAMI, que es una información libre, muy buena en realidad, pero tiene limitado el tema de sus shapes. Tiene creo que tema de temperatura y otro tema de white, me parece que lo tiene, pero no tiene, no tiene específico. Y de WorldClim, que es una fuente a nivel mundial que nosotros utilizamos. Sí, sí, señor Juan Carlos, vamos a pasarles tanto las presentaciones como las grabaciones, como cursos pasados, los que han estado presentes, se les va a proporcionar para que ustedes tengan conocimiento y puedan repasar en su momento libres. La topografía, esto es lo que comenta, mire, a ver, a ver, ¿qué especie? Justamente en el curso pasado que tuvimos de modelamiento para poder estimar áreas óptimas para instalación de plantaciones forestales, salió la especie de varios colegas o varios participantes de la parte de la sierra, perdón, de la selva, de la zona amazónica, la zona amazónica del Perú, donde detallaban que hay una especie muy buena, que tiene muy buena nivel de madera, muy buena nivel de crecimiento, que es la bolaina. Pero les comentaba a ellos si es que hay algún estudio de modelamiento para poder ver áreas óptimas o tentables respecto a esto. Y me dijeron que no saben si es que hay o no hay ese tipo de mapa. Hay estudios que ahorita, hay estudios, miren, estos estudios son unos estudios bastante geniales. Miren, modelamiento ecológico, no, ¿dónde estabas? No sé. ¿Ah? La Gabriel. Miren, nosotros tenemos esta publicación, es de OSINFOR, de reciente, hace algunos años. Modelamiento especial para dichos lugares para la evaluación de presencia de especies forestales maderables en la Amazonía peruana. Miren, este tipo de mapas, que ahorita lo vamos a ver. Bien. Miren, acá está. La probabilidad de la presencia es aquí, o sea, esta especie, por ejemplo, la lupuna, según la clasificación, según este estudio que se ha desarrollado, tiene la probabilidad, la zona roja o la zona anaranjada es que donde puede desarrollarse la lupuna. Y si es que nosotros nos basamos en la presencia, o sea, donde han tomado datos, la información de datos, o sea, dónde se ha tomado la información de esto,
sí tiene un poco de relación, ¿se dan cuenta? Tiene algo de relación. Sí, adelante, señor César. Sí, ingeniero, hay un tema con la bolaina acá en la Amazonía que Ujú. bastante se comenta en diferentes reuniones sobre que la bolaina es la especie que podría representar, ¿no? La que podría salvar a las plantaciones acá en la Amazonía. Ujú. Y claro que se han realizado, se han hecho plantaciones, pero a pequeña escala, ¿no? Ujú. No son comerciales, grandes comerciales, ¿no? Entonces, pero yo particularmente, por ejemplo, he visto grandes plantaciones en otra especie, ¿no? Que son la marupa. La marupa es Maru- una especie también de rápido crecimiento con las mismas características de la bolaina, que es una madera blanda. La bolaina es una madera blanda, es una madera suave, ¿no? Y lo han realizado con esa especie. Y también hay bastantes plantaciones que se puede ver por la carretera misma de la Federico Basadre hacia Lima, bastantes plantaciones de eucalipto, ¿no? De eucalipto. Y entonces han optado por otras especies y no la bolaina, y teniendo en cuenta un tema importante, un aspecto importante que es la parte comercial, la parte económica, ¿no? ¿Cuál es su valor, ¿no? Comercial, ¿no? Entonces es otro aspecto que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tan valiosa comercialmente es para no invertir en esa especie? Puede ser de repente muy buena, muy ideal para una plantación, pero económicamente no es no, rentable, ¿no? Eh, para los inversionistas, ¿no? Es otro detalle, ¿no? Sí, efectivamente, tiene mucha razón, señor César. Mire, para nosotros ponerle interés en el tema, por ejemplo, justo acá encontramos Marupa. A lo que yo, bueno, un poco me incliné por el tema de la bolaina, es por un tema de que justamente mencionaron los colegas de la zona de la Amazonía, que hay bastante, su crecimiento es bastante grande. Por ejemplo, ellos aprovechan a los 8, 9 años, si no me equivoco, 8, 9 años y están aprovechando la bolaina, y que sus características físico-mecánicas sí no es una madera, es una madera entre suave y media, no es dura, pero lo que lo hace atractiva, lo que hace atractiva cualquier tipo de madera, cualquier tipo de especie con fines maderables es su crecimiento rápido. O sea, hay una especie que crece rápido y tiene buena característica, esa es. Y por eso es que por eso es que se ha difundido bastante el tema del pino y el eucalipto en la zona andina de Perú. Por eso es eso. El tema de la marupa, por ejemplo, mire, si nosotros nos basamos en ese estudio de la marupa, busque montando húmedo tropical, biotemperatura anual promedio de la precipitación, eh, mire, necesita bastante precipitación, 3.500 milímetros al año, es bastante grande, y una temperatura bastante grande también, hasta 5.000 milímetros, wow, pH ácidos, etc. Miren, esta información indica que se puede desarrollar en toda esta zona de acá, la marupa. O sea, tiene condiciones óptimas para que se desarrollen acá. Miren, justo acá tengo también a ver, ¿dónde estabas? Mm, aquí estás. Esto es lo que estaba buscando. Miren, modelamiento para de 18 especies para forestales para el departamento de Loreto. Me dice Marupa. 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 Esto. Miren, según este estudio, para la región Loreto, eh, donde se puede instalar sí o sea, tiene buenas condiciones, es en esta zona de acá. Todos en esta zona de acá, por ejemplo. O sea, todo esto rojo, el porcentaje es bastante alto. Por eso es importante el tema del modelamiento para poder tomar decisiones y empezar a hacer una buena planificación forestal. Porque si no tenemos tenemos, digamos, el conocimiento técnico, tenemos el dinero, pero no tenemos la información de decir dónde puede ser que quiera instalar plantaciones, o sea, de tal especie, o sea, dónde instala. O sea, sé que se desarrolla, pero exactamente en qué lugar.
Saben que Perú es bastante grande y por eso es que se hace este tipo de estudios. Obviamente, estos estudios no deben considerarse el concreto de todo, sino que como se puede partir como una base. Y esta base se puede tener mayor interés o mayor estudios más profundos. Esta es una macrozonificación de especies forestales, por ejemplo. Cuando hacemos una microzonificación, y ahí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ir a campo a hacer estudios de suelos, vamos a hacer el tema de hacer cambio, hacer, por ejemplo, tomar datos climáticos en una estación climática cercana, vamos a hacer cuánto de precipitación tiene, la profundidad, hacemos nuestra calicata y todo eso. Yo no soy muy especialista en el tema de suelos, en realidad. Sí sé en líneas generales, he trabajado también en el tema de monitoreo de suelos, en el tema de justamente de los análisis de suelos en un tiempo en esa zona de Tiglio, en Cerro de Pasco, recolectando muestras para instalar quinoales. Y necesitamos justamente ver las características del suelo, textura, pH, y otros factores. A ver, continuamos. Es lo que le comentaba, que el clima es muy importante. Miren, si nosotros nos basamos a este estudio de acá, a ver, Marupa. Miren, este estudio, este es un estudio bastante bueno en realidad. Wow, bastante grande. Wow, este es un osiforme, un árbol bastante grande. Ya miren, a ver, vamos a ver. A ver, Marupa. A ver, hay otro estudio acá, hay otro estudio. Aquí estás. Miren, la Marupa tiene estas características. Se desarrolla en 25 a 26 grados centígrados al año, anual promedio. Y entre 3.000 a 3.500 a 3.800 milímetros anuales. Ustedes piensan que, miren, si nosotros decimos, la marupa es una especie muy buena, madera buena, todo ese tema, todo genial. Vamos directo acá. 3.500 a 3.800 milímetros al año. Nosotros nos vamos acá. ¿Y dónde podemos encontrar en Cajamarca no encontramos esa cantidad de precipitación, por ejemplo. No encontramos. Entonces, ya de cajón podemos decir no es viable la marupa para Cajamarca, porque uno de los factores de demasiada importancia, que es la precipitación, no la cumple. No la cumple. Ni con el macro significación, ni con el más detallado, no lo cumple. ¿Lo cumplirá? El otro sí. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué más tiene. Bosque húmedo muy tropical, sí hay. Temperatura media anual, sí hay, pero hay un tema específico que es la precipitación. Y si la precipitación no cumple, ya nadie cumple, o sea, es desechado. Miren, y justamente a raíz del tema de la bolaina, aparte de la marupa, ¿qué otra especie tiene en la selva, o sea, aparte de marupa, que es bastantes plantaciones, aparte de otra especie, que ya haya bastantes proyectos de reforestación de estos? ¿Qué otra especie están instalándola? Tenemos la capirona también. La capirona, ¿no? La capirona es una característica de madera dura, ¿no? Densidad alta, pero también se están desarrollando estudios con capirona. Genial, miren. Acá la precipitación anual es de 4.376 milímetros al año, o sea, tampoco cumple. O sea, nosotros tenemos climas de Cajamarca en la zona de acá, Jaén, San Ignacio, en la zona de acá, que tiende a tener estos climas similares al tema de la selva, ceja de selva, porque colinda con esta zona con Amazonas. Pero Disculpe, ingeniero, pero en el caso del eucalipto, que netamente es tropical, porque es de Australia, ¿no? Pero aún así se ha desarrollado bien en zonas andinas, ¿no?
Sí, en realidad ese es un tema bastante interesante lo que comenta. El eucalipto, el eucalipto serrano o el eucalipto blanco, pero es el Eucalyptus globulus. Es la especie que se ha adaptado mayormente a la zona de Cajamarca, que encontramos enormes cantidades de plantaciones de eucalipto y actualmente están utilizando para arroz principalmente. Sí, eso es una, a ver, más o menos les cuento cómo empezó ese tema de los estudios. Eh, para hacer estos tipos de estudios se desarrollaron la cooperación técnica belga, la cooperación belga que vino en el 80, 90, esos años, empezaron a hacer estudios para poder instalar plantaciones forestales. Instalaron o introdujeron como 58, casi 100 especies de diferentes, 100 diferentes tipos de especies, y estas 100 diferentes especies, las que mayor adaptabilidad tuvieron, es Pinus pátula, Pinus radiata y Eucalyptus globulus. Son las 3 especies de las casi 100 que empezaron a investigar que se adaptaron mejormente. Y el que se adaptó mucho más es Pinus pátula. Radiata tiene unas características bien especiales, pero por eso es que en Cajamarca no encontramos grandes extensiones de radiata. Son lugares específicos que te dan en el radiata. Pero pátula sí crece en una, o sea, pátula sí crece bastante bien. Bueno, vamos a continuar con ese clima, el tema del clima, como esto. La topografía, que es muy importante, el DEM, que es de demasiada importancia para poder desarrollar el tema para ver dónde están los niveles altitudinales más altos. Por ejemplo, mire, este de acá, en esta zona de acá, es que tenemos los puntos más altos de Cajamarca. Por eso que acá se ha desarrollado correctamente el tema del pino. Encontramos pino, a ver, ¿alguien es de la zona de Andahuay, la sierra, bueno, la sierra sur de Perú, Andahuay, Apurímac, esos lugares? Hay un tipo de pino que están instalando que es es el Pinus Montezumay, no es. Hay otro pino, a ver, no lo tengo ahorita, no lo tengo ahorita en la mente, pero tucumano, ajá, Pinus tucumano, algo así, no recuerdo bien el nombre exacto, pero es tucumano. Justamente platicando con un colega, ellos llevaron pinos, semillas de pátula y de radiata a estas zonas de acá, pero no se adaptaron para nada, para nada. Y empezaron a probar con otras especies, y se encontraron con el tucumano. Y dio unos resultados bastante buenos en realidad, bastante buenos. Estuvieron y empezaron a propagarlo así diestra y siniestra al Pinus tucumano. Se adaptó bien, y eso es las características de hacer preestudios respecto a eso. Si nosotros, por ejemplo, vamos directamente a instalar, decimos, a Pinus pastors se desarrolla correctamente en Cajamarca, ya, tales características, ya, vamos a este lugar. Vamos a este lugar y, casualmente, de todos esos estudios, empezamos a instalar las plantaciones y no se dio. Por eso es que siempre es importante considerar con información secundaria las factores. El SIG es una herramienta muy importante para poder hacer una planificación forestal. Prácticamente ahorita el SIG está cubriendo el 30, 40% de toda la planificación forestal, tanto en la instalación, lo que estamos haciendo ahorita, que ahorita lo vamos a ver, la instalación, vamos a ver el tema de la planificación de aprovechamiento. Miren, justamente en la zona de selva, lo que hacen, por ejemplo, el CITE Forestal Maynas y Pucallpa, lo que hacen es hacer asistencias técnicas para poder identificar por dónde es más idónea aperturar caminos forestales para extraer la madera. Y esto, ¿cómo se hace? Mediante el tema de SIC, para el tema de planificación. En Cajamarca también es importante, se puede desarrollar exactamente, pero la facilidad que acá no encontramos el bosque tan denso como en la selva, o sea, acá es más, son pasturas enormes, pastos naturales
y cerro siguiente. Ese tema. Y otra característica que debemos tener en cuenta es el suelo. Por ejemplo, el suelo no solo cumple la función de proporcionar un soporte físico para las plantas, sino que también debe ofrecer la capacidad necesaria para almacenar agua y nutrientes, elementos esenciales para su desarrollo óptimo. Por lo tanto, resulta crucial considerar aspectos como la fertilidad, textura, estructura y profundidad del suelo. Hace rato mencionaron que un factor importante respecto a la instalación de plantaciones forestales, un factor debe considerarse la profundidad del suelo. Sí, efectivamente. Suelos profundos van a darnos unas plantaciones idóneas. Por ejemplo, la profundidad efectiva del de pino es de 50 centímetros. O sea, la profundidad efectiva me refiero a desde el nivel del suelo hacia abajo, hasta donde termina el tema de las raíces. A eso llamamos profundidad efectiva, un poco líneas generales. Y para pino, por ejemplo, para pino en Perú, en Cajamarca, se ha hecho algunos estudios y se ha podido identificar que tiende a tener 50 centímetros de profundidad efectiva. Por eso es que nosotros debemos tener suelos ni tan profundos ni tan superficiales, sino suelos medios. Porque también podemos correr el riesgo de que puede ser muy fértil el suelo, pero puede caerse. Por eso encontramos un montón. Si alguien ha tenido la oportunidad y si tuvieron la oportunidad, si han tenido o van a tener tuviesen la oportunidad de visitar plantaciones de pino en la zona de Cajamarca, va a encontrar bastantes pinos caídos. Y con todo de raíces. Porque más o menos ves que si eres un poco curioso, va y ves a analizarlo y el suelo es demasiado profundo. Después del suelo empiezan las rocas, por eso es que se caía rápido. La fertilidad, textura, estructura y profundidad del suelo, que es son temas muy importantes, debemos tener en cuenta. Existen métodos prácticos para medir las características del suelo, a continuación sugieren algunos de ellos. Miren, por ejemplo, otra característica del suelo, una subcaracterística del suelo es el tema del pH. ¿Cómo ustedes miden o alguna vez han tenido el pensamiento para poder medir un suelo, o sea, sin tener ningún equipo, ningún otro tipo? ¿Cómo pueden decir este suelo es un suelo ácido o suelo alcalino? ¿Saben o no, han tenido la oportunidad de participar en alguna de esas pruebas? Por el color. Claro, el color es uno, porque los suelos arcillosos son suelos Los suelos arcillosos son más ácidos, ¿no? Los exactamente. suelos oscuros son de pH, Entre ácido, pH, neutro. ¿no? Ajá, neutro. Exactamente. Suelos blancos y medio blancos son suelos alcalinos, que encontramos bastantes en la zona de la costa, o sea, suelos alcalinos. ¿Cómo podemos medir esto? Llevamos nuestro limoncito, y le ponemos al suelo. Y si reacciona, es porque es un suelo alcalino, porque el limón es ácido y le podemos ser reactivo, no necesita tener un reactivo. O sea, son pruebas de campo que nosotros tenemos, pero en líneas generales es lo que comenta. El color es un factor importante y la estructura también. Miren el pH. Miren, otro factor de demasiada importancia que debemos tener en cuenta para hacer una buena elección de una especie es esto: el tema del pH, el tema del suelo. Y, por ejemplo, la capirona que comentan hace un momento, ¿qué demanda? pH ácido. ¿Qué dice? pH ácido. No exactamente cuánto, pero nos pueden indicar el tema de un pH ácido. ¿Cómo el pH ácido? De 0 a, por ejemplo, hasta 7, o hasta 7 exactamente, porque 7 es el neutro, y también se puede mencionarlo. Pero acá se puede clasificar fuertemente ácido, medianamente ácido, extremadamente ácido, o el tema casi neutro, casi neutro. Eso ya son unos temas ya de campo, para poder hacer prueba de campo, haces tu profundidad efectiva, tu calicata, luego empiezas a ver tus perfiles, cuántos tus perfiles, luego tú sacas tu muestra de suelo,
la mandas al laboratorio y te dan la información que tú requieras. pH, el contenido de materia orgánica, te dan textura, te dan otros, capacidad de intercambio catiónico, que también es muy importante respecto a este tema para elegir. El porcentaje de arena también es muy importante. Mire, hay un problema con los suelos, los suelos arcillosos. Sí es cierto que la arcilla tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, pero cuando se compacta, los suelos arcillosos no dejan pasar nada. Por eso es que con nosotros hacemos, el día miércoles lo van a ver a mayor detalle con la colega, para ver el tema de que un buen sustrato debe tener un buen drenaje. ¿Y cómo se le convierte el drenaje? Por el tema con arena. Incorporamos arena y aparte que nos va a dar algunas sales, que uno comprar algunas sales, le va a incorporar el tema del drenaje, muy importante. Para evaluar la composición del suelo se procede humedeciendo una muestra de la mano y frotándola entre las palmas. Son pruebas de campo que se realizan. La formación de una bola indica que la muestra contiene menos del 70% de arena, principalmente en la ausencia de formación de la bola, sugiere una concentración de su 70% de arena. Eso es lo principal. Miren, por ejemplo, hay no sé si han escuchado, pero hace algún tiempo ya, 3, 4 años me parece, no recuerdo muy bien, en Cajamarca se estaba extrayendo grandes cantidades de suelo de turba, suelos negros. Bastante. Venían con máquinas y que los cargaban en trailers y se lo llevaban a la costa. Esto ha ocasionado bastantes problemas en el ecosistema, porque ya hay mayor susceptibilidad a deslizamientos, mayor susceptibilidad a la pérdida de suelo y mayor erosión. Ha aumentado bastante la erosión. Ya se ha prohibido, ahorita por ejemplo está prohibido completamente, está penado el tema de transporte de turba en grandes cantidades. Sí, todavía la comercializan en pequeñas cantidades, unos 5, 6, 7 cubos, pero ya en grandes cantidades no está prohibido en realidad en todo tipo de ese tema. Profundidad efectiva es lo que comentaron hace un momento. Al realizar un corte en el suelo es posible identificar la presencia de capas duras e impermeables que pueden obstaculizar el desarrollo de la raíz. Eso a mayor detalle lo vamos a ver el día viernes cuando mencionemos el tema de la instalación de plantaciones forestales, los sistemas de plantación y que debemos considerar en una buena instalación de plantaciones forestales. Miren, ahí podemos ver claramente una diagramación de los perfiles. Principalmente muchas veces las raíces de árboles es lo que te genera es una erosión, una fragmentación de las rocas, que es muy importante, pero eso es en líneas generales. Ya cuando crece, ya listo. Pero cuando recién está en plantón, recién instalado, sufren bastante muchos planos. Por eso es que hay bastante mortandad en campo. Materia orgánica es muy importante. Se refiere al horizonte A, la capa superficial del suelo caracteriza por su tonalidad oscura en presencia de restos vegetales en diferentes etapas de descomposición. Por suerte, la zona altoandina tiene bastante capacidad, la mayoría de suelos tienen bastante concentración de materia orgánica, porque tienen las famosas turbas en la zona de altura. Miren, ahí podemos ver el tema de algunos suelos, estos son pastos. Miren, si se dan cuenta, son pastos, podemos detallar, no gran detalle, pero sí podemos ver el tema de los tipos de suelo, etc. Miren, ahí podemos ver. Selección de especies idóneas al área de interés de la población contigua. El proceso de selección por parte de la preferencia de la demanda, ya sea del autoconsumo o del mercado de la madera. Miren, hay diferentes tipos de interés para nosotros, diferentes formas para seleccionar una planta, una especie en sí. ¿Por qué la zona andina elige pino? En general, en todas las especies de pino. Porque su crecimiento es rápido y han visto de que hay una alta demanda de productos de pino, o sea, que se puede para construcción, para el tema de carpintería menor, carpintería mayor, etc. Para estructural, no es tan recomendable.
no es tan recomendable el tema del pino para el sistema estructural porque tiene una densidad baja. Es considerada una madera entre baja y media de dureza, y no es muy recomendable ese tema. Y también el tema del mercado de la madera, o sea, a ver, es lo que comentaron hace un momento. Una especie puede ser muy, muy buena, o sea, una especie puede ser con demasiada importancia, tanto económica, ecológica, tener buena madera exactamente. Pero si el mercado no la demanda, es un indicador de que no es necesario, o sea, para que tú pertures mercado sí necesitas un mundo completo. El pino ya tuvo su mercado, el eucalipto, etcétera. Pero si, por ejemplo, justamente un amigo me comentó que hay una especie bastante buena en esta zona de Cutero, en una provincia de Cajamarca. Muy, muy bueno el tema de esta madera, pero digo, pero hay suficiente. No, que debemos, me mencionó de que se tiene que investigar, debe hacerse características físico-mecánicas, etcétera, etcétera. Pero digo, pero ¿cuál es el interés económico que una empresa puede tener para que pueda hacer ese estudio? O sea, si hay unos pocos individuos, no es mucha demanda, o sea, no tiene ningún interés. O sea, por ejemplo, tornillo, copaiba, capirona, ispingo, chihuahuaco, o sea, son especies que ya tienen un mercado definido y ya, o sea, son necesarios estudiar las características físico-mecánicas. Y se han estudiado las características mecánicas de las especies para poder publicar, para poder desarrollar y tomar decisiones. No tengo mucho conocimiento si hay grandes plantaciones de tornillo en la selva. No sé, a ver si alguien es de la selva y me apoya con eso. ¿Qué cantidad de tornillo hay allá? El tornillo que se comercializa desde siempre hasta la actualidad todo es de bosque. No hay de plantación. No existe todavía, ¿no? Mayormente y en todas las maderas que se comercializan es totalmente del bosque, ¿no? Son de madera nativa, ¿no? Es de bosque. Entonces, hay un detalle, hace poco estuve una charla sobre características físico-mecánicas justamente de estas especies, ¿no? Que se está utilizando bastante, el tornillo, el ispingo. Ha hecho un estudio el CITE forestal de Pucallpa sobre sus propiedades físico-mecánicas de plantación experimental, no de plantación comercial, para determinar sus propiedades físico-mecánicas. Y resulta totalmente todo lo contrario a, a la madera que se saca del bosque, porque esa madera han hecho crecer en plantación son de 10 años, 12 años, y no tienen las mismas características pues, a un árbol maduro de un bosque, ¿no? Que tienen más de 100 años inclusive, ¿no? Entonces, sus características son totalmente lo contrario, son débiles, son propensos al ataque de insectos, ¿no? Y todo lo contrario. Entonces, hay un detalle ahí, ¿no? Que han encontrado. Entonces, las maderas supuestamente buenas, el tornillo, el ispingo de plantación, aprovechadas a 10, 12 años, no son muy buenas, en resumen. O sea, tendría que esperar no sé, unos 8 años más o 8 o 10 años más para hacer otro estudio en la misma plantación para ver si es que mejoran las características físico-mecánicas. Interesante. Sí, justamente lo que comento, miren. Hay un tema, los que hemos tenido la oportunidad de formular expedientes técnicos para obras civiles, para cualquier tipo de estructura de madera o todo ese tema piden tornillo. Pero hay otras especies que cumplen o tienen las características similares a nivel de densidad, dureza, estabilidad que el tornillo, por ejemplo la copaiba, que el precio creo que es la mitad del tornillo. Encontramos mayor cantidad de oferta en el mercado. El cachimbo también es muy bueno respecto a eso, no tanto como la copaiba, pero la copaiba puede ser un sustituto interesante para el mercado a nivel estructural. Pero hay un pequeño detalle. O sea, en los expedientes técnicos ya se ha hecho varios estudios en tornillo, y la norma E10 para el sistema estructural indica que el tornillo es una de las mejores especies, la mejor especie para usarlo
estructural para edificaciones. Pero el costo ya casi ha aumentado bastante. O sea, el costo ahorita creo que llega a 10 soles, 9.80, o sea, está bastante alto. Por eso les comentaba que la meta o la visión que se tiene desde los CITES a nivel nacional es buscar justamente diferentes tipos de sustitutos para las especies. Porque es todo un trámite, por ejemplo, elegir una especie para poder integrarla. Justamente yo participé bueno, para hacer un estudio para integrar la norma E10 al sistema estructural para el Eucalyptus globulus de la zona de Cajamarca. Se mandó las vigas, las vigas, etcétera, muy buena en esa zona, pero el detalle es que bueno, no tengo conocimiento cuáles habrán sido los resultados. Se desarrolló en una universidad de Lima, en el laboratorio de resistencia de materiales, pero no tengo mayor conocimiento, pero el objetivo era hacer los estudios y clasificar al Eucalyptus globulus como madera estructural, porque en Cajamarca lo utilizan, por ejemplo, no solo Cajamarca, sino en gran parte de Perú, lo utilizan para encofrados, para soleras, para vigas, para pisos, justamente esta zona el edificio de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca, en las aulas donde se estudia, yo estudié también, es todo madera, y el piso es de eucalipto. Si alguna vez ustedes, bueno, ahorita ya está bien ya, pero antes, ustedes saben que el eucalipto tiene unas características de deformación. Por ejemplo, si lo dejas un poco al sol, se dobla un montón. Y el piso era así, el piso de la escuela era así, como en olas. Era bien así, no era liso respecto a eso. Disculpe, ingeniero, en cuanto a ese tema también del uso estructural de las especies, es bien, ¿no? Es muy cierto lo que mencionas, que el tornillo es una de las mejores, por no decir la mejor especie quizás para uso estructural, por sus propiedades no solamente físico-mecánicas, sino también a la resistencia del clima, de los factores climáticos es muy buena, no necesita de ningún tipo de preservante, ¿no? Tiene una resistencia muy buena ante los factores climáticos. Al igual, a diferencia de la copaíba que estás mencionando, la copaíba también tiene buenas características físico-mecánicas, pero ante las factores climáticos es menos resistente, necesita de un preservante, ¿ya? Entonces, esa diferencia. Ahora, en cuanto al pino, no olvidemos que el pino es la especie emblema de Estados Unidos que se utiliza estructuralmente, ¿no? Todo al 100% una construcción en seco, que es el wood frame, que se le conoce construcción en madera, toda la estructura es 100% pino, ¿no? Y es una madera, sabemos que es una madera de menos densidad que nuestras maderas, es 100% pino, los gringos lo utilizan para construcción, ¿no? Todos sus componentes para la construcción de una casa, desde una viga, una solera, una columna, para el techo, todo es pino, ¿no? Los revestimientos, todo es pino, los tableros de pino, todo es 100% pino. El detalle es que ellos han logrado dominar, han logrado desarrollar tecnologías, técnicas para poder utilizar esa madera, y lo mismo debemos hacer nosotros también, ¿no? Al igual que Chile lo hizo lo mismo, Chile dominó el pino al 100% y nos dominan. Tenemos acá tableros de pino, ¿no? Porque han desarrollado tecnologías, estudios para poder sembrar, aunque no cuenten con las condiciones topográficas, climáticas, edáficas y muchos aspectos, ellos han desarrollado a mejorar la especie para poder plantar en grandes volúmenes, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que también tener en cuenta. Al igual, en una especie agrícola que se hizo, el Perú le revirtió a Chile, en el caso de los arándanos. El arándano era una especie que crecía netamente en Chile y nadie apostaba porque se creciera en Perú, porque no contaba con las características naturales, ¿no? Pero sin embargo, ha habido ese reto, ¿no? De una empresa y sus ingenieros en el desarrollo de la Granja de la Moría han desarrollado variedades genéticamente modificadas para desarrollar
justamente arándanos en el Perú, y ahora el Perú es el primer exportador de arándanos del mundo, ¿no? Desplazando a Chile. Entonces, esos aspectos también debemos tener en cuenta en la parte forestal. Sí, efectivamente, claro, o sea, como sabemos, hay bastante tipo de especies. O sea, Pinus es el género, y hay, viene el Pinus pátula, pseudostrobos, el Pinus montezuma, el muricata, y un sinfín de especies de pino eh, pino órego. Me parece, no sé exactamente qué especie de pino es el que utilizan en Estados Unidos, pero sí, efectivamente, hay el pino amarillo que comentan en ese momento. Pues, a pino amarillo también bueno, en algunas zonas, en algunos lugares, lo identifican como el pino el radiata, que radiata estructuralmente es un poco mejor que el pátula. El pátula es un poco más suave, un poco menos denso, y es más trabajable para carpintería menor. Por ejemplo, actualmente hay muchas empresas en la zona de Cajamarca que están haciendo ahorita juguetes de madera, y que comentan de que Radiata es muy duro, o sea, para trabajar piezas pequeñas es muy duro. Por eso es que ellos utilizan principalmente eh, pátula, porque es más suave respecto a este tema. Y es por eso que para elegir nosotros una especie de instalar, para hacer un modelamiento, para hacer mapas, todo ese tema, primero debemos tener la demanda. Ver la demanda, entender la demanda para ver eso. Por ejemplo, no podemos instalar, por ejemplo, no sé, si traemos un pino o otra especie que en otros países es muy buena, pero acá en Perú no lo conoce. No, por ejemplo, el cachimbo. El cachimbo es una madera muy bonita, muy genial, muy buena, pero no lo utilizan mucho porque desconocen sus propiedades. Desconocen, o sea, hay desconocimiento por parte de las empresas, de los carpinteros, de la población en general respecto a esto. Y respecto a esto, para nosotros hacer una buena zonificación de especies, lo primero que debemos tener antes de todo, antes de instalar el vivero, de hacer la instalación, debemos hacer un tema de extensión forestal. Una extensión donde debemos hacer talleres, hagamos diferentes otros tipos de actividades para poder generar, por ejemplo, para poder generar espacios de difusión respecto a este tema. Diagnóstico y planificación, la metodología participativa, facilita las recomendaciones o las sugerencias o los comentarios de la población, es muy importante. En el caso de parcelas pequeñas de carácter familiar, la elección de especies debe orientarse hacia aquellas que sean complementarias o que mejoren las condiciones de la producción agropecuaria. Es esencial evitar que estas especies generen competencia de los cultivos agrícolas. Yo les comento una anécdota. Yo participé en el 2018, 18-19 en la formulación de un expediente técnico. Yo fui el asistente del supervisor en ese tiempo, eh, y cuando participaba en los talleres para el tema de un proyecto de reforestación, lo que comentaban ellos, o los señores, que era pino. Y otro problema muy grande que se ve a nivel de campo es el tema que los señores decían, ¿cuánto va a dar usted como propietario, como comunero, para el proyecto de reforestación? No, yo solamente voy a dar un cuarto de hectárea. No, yo solamente quiero tener unos 10 arbolitos nada más. Y es casi imposible poder generar un impacto en un proyecto de remediación, proyecto de regulación hídrica, con tanto macizo. O sea, se va a ver como si lo vemos de imagen satelital, se va a ver como no un macizo exactamente, sino se va a ver, por ejemplo, una parte, un media hectárea por acá, otra media hectárea por acá, o sea, no tiene el impacto. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos. Ya actualmente sufrimos de un tema del minifundio, o sea, no hay disponibilidad de áreas para instalar plantaciones de unas 500, 600 hectáreas en un solo macizo forestal. No hay ese. Se tiene que ser, depende a la disponibilidad. Es especies priorizadas, el proceso de selección inicia con las especies con la demanda que mencionamos hace un momento. Miren, ahí encontramos las especies de pino. Acá, esta es a ver,
sí se ve más o menos, sí se ve en la foto, no se ve con tanta resolución, pero sí se ve más o menos, ¿no? Esta fotografía. ¿Ustedes cuántos años creen que tenga esta plantación de pino, de eucalipto? La del centro de acá. ¿Cuántos años le ponen? ¿Cuántos años le ponen a esta plantación, esa plantación? Ingeniero, sería unos 10 años. Ya, a ver, vamos, 6 años, 10 años, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Este es otro, ajá, Más o menos, adelante, sí. adelante. Ya, miren, este es otro problema que lo vamos a ver en el día viernes, que es el tema de la distancia entre árbol y árbol. Y eso es lo que ocasiona, por ejemplo, el no crecimiento de los árboles en diámetro. Esta plantación se instaló en el año 2004, 3 o 4, cosa de acá. Se tiene aproximadamente casi 20, 21 años, o sea, es bastante antigua. Pero el detalle, ¿por qué creció? Me comenta el señor, también me preguntó por qué creció, y agarro yo cojo una wincha, y lo mido, y la distancia entre árbol y árbol era de 1 metro, 1,5 metros, 1,30 metros, 1 metro, hasta menos de medio metro, 70 centímetros. Y me mencionaba de que él, bueno, tiene otra carrera, no es similar, es otro tipo, otra carrera, que él asumió de que, o sea, instalándolo más cerca, va a ganar mayor cantidad de volumen y mayor madera a futuro. Y le digo, la única forma para que se desarrolle su plantación acá, porque ya lo que hacer es empezar a rolear. Y ese es el tema de manejo, ese es un manejo forestal. El día lunes, a ver, sí, lunes vamos a ver, el otro lunes vamos a ver el tema de manejo forestal en plantaciones. Ahí vamos a ver qué es un raleo, qué es una poda, qué es tantas cosas respecto a eso. Mínimamente cumplir, estos son los requisitos principalmente, este es el producto bandera que actualmente está en Cajamarca, eso de acá, que son los palets, que son las parihuelas de pino. Esto es bastante bueno, pero hay un problema muy principal que es que el día 22 hemos invitado justamente a un ponente muy bueno que tiene bastante experiencia en palets y ustedes van a tener bastantes preguntas, asumo, por el tema de eso. Y le van a preguntar cuáles son los problemas, cuál es el tema de... Como vamos comentando, hay bastante diversidad de especialistas en este curso que van a tocar diferentes temas respecto a su especialidad. Requerimientos psicológicos, es lo que lo comento, estos estudios. Este estudio es el que ha desarrollado una institución de Cajamarca, muy conocida, en el 93. Por ejemplo, indica que Pinus pátula tiene un requerimiento ecológico, exigencia ecológica de 2.700 a 3.400 metros. Precipitación de 700 a 1.300 milímetros. Pero, bueno, este estudio indica eso. Pero hay otro detalle bastante interesante, que a 1.700 metros en esa zona de Cutero, que es una provincia de Cajamarca, hay Pinus pátula y se desarrolla correctamente. O sea, significa que las condiciones ya no son válidas este estudio de acá. Tiene que hacerse otro tipo de estudio para poder ampliar el tema para poder ampliar la distribución respecto a ese tema. Respecto a esto, estas son las especies que hemos dado, la zonificación desempeña, información necesaria para hacer un modelamiento. Y nosotros hemos hecho un modelamiento para poder identificar a nivel macro donde se puede desarrollar la especie Pinus pátula. Y hemos utilizado, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado el clima, el mapa de clima, el mapa de suelo, el mapa de elevación digital y el mapa de precipitación. Hemos tenido todos esos datos. Tenemos otro curso, como entre los que tienen la oportunidad de tener otro curso, hemos direccionado a cómo procesar esta información de acá. Y este es el resultado. Esta es la información que les comento de precipitación.
tenemos que rasterizar, tenemos que hacer diferentes parámetros para poder generar eso. Y este es el mapa que nos ha salido. Mira, este es el mapita que nos ha salido ahí. Donde indican que el rojo, este rojo de acá, es imposible que se desarrolle Pinus patula ahí. Imposible, o sea, nulo. Bajo, las zonas anaranjadas, medio, que es amarillo, por ahí puede ser, por ahí puede ser. Y medio alta, óptima. Rojo, verde y celeste, verde y celeste. El verde y celeste es donde nos han indicado. Miren, nosotros ya con este mapa de acá, con este primer mapa, ya nos da una idea general dónde se puede instalar plantaciones de pino. Esto no, este es radiata, perdón, es radiata. Plantaciones de pino radiata. O sea, ya nos da más o menos una idea genérica, general, dónde podemos instalar estas plantaciones. Y ya cuando nosotros queremos hacer una zonificación, una validación de esto, sí, teniendo nuestro mapa a la mano, ya podemos hacer, por ejemplo, ir a campo y validar el campo. O sea, por ejemplo, hacer estudios de suelo, hacer estudios topográficos, hacer estudios climáticos para ver el tema de la precipitación, etc. Miren, más o menos el día de hoy, esta ha sido podría ser como introducción, pero actualmente nosotros, para todo tipo de programación forestal, debemos tener en cuenta que debemos planificar, hacer nuestros primeros mapas, para ya luego empezar a hacer, porque no, si nosotros, esto es como para hacer nuestra línea base para nuestro proyecto. Si nosotros no tenemos esta información, este mapita, no tenemos este mapa que nos da una idea dónde se puede desarrollar correctamente el pino, no vamos a tener, o sea, no va a haber mucho éxito, porque vamos a gastar demasiado dinero, o sea, invertir demasiado dinero para poder buscar áreas óptimas. Si teniendo información buena, información disponible, solamente se necesita un poco de conocimiento para poder generar ese tema. No sé si tienen alguna consulta. Miren, las clases van a ser las siguientes, como les comentaba. El día de hoy hemos estado viendo planificación de modelamiento de áreas óptimas, de selección de áreas para pino radiata. El día miércoles vamos a ver viveros. El viernes vamos a ver sistemas de instalación de plantaciones forestales. El día lunes, manejo forestal. El día miércoles, aprovechamiento. Luego del aprovechamiento va a venir financiamiento, luego ubicación de madera, secado de la madera y terminamos con el tema de transformación primaria de la madera. Eso es lo primero que, digamos, lo que estamos en este tema de líneas generales. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Sí, Mario. Sí, adelante. Sí, una consulta en cuanto al uso del programa para el desarrollo del modelamiento. ¿Qué programas se está utilizando? Porque hace poco me enteré que el ArcMap, el GIS, creo que está ya en desuso, no se va a usar, creo. Sí, no, bueno, hay diferentes softwares de modelamiento. Uno de ellos es el ARMAC Desktop, que es un software de Esri, que, bueno, todos hemos utilizado ese tema, bueno, los que hemos utilizado ese tema. Hasta el 1 de marzo, o sea, antes de ayer, le iban a dar 2026, ya no va a haber ARMAC, pasar ya se va a extinguir, se va a eliminar, y ahorita hay una nueva versión de ARMAC, que es el ARGIS Pro, pero eso sí es pagado bastante caro, pero hay otras opciones libres, que es el QGIS, que es el que estoy utilizando actualmente, que hace las mismas funciones del ARGIS, pero que actualmente son software libres, no necesitan licencia. Comentan acá, ¿es cartografía pública? Sí, Mario, toda la información que nosotros utilizamos es cartografía pública, que se la puede descargar de diferentes fuentes, CENAMI, MINAM, el tema de su zonificación económica, ecológica, etc. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Prueba de asistencia, sí, creo. A ver, prueba de entrada.
Sí, ¿alguna otra consulta? Si no, Susan, para poder ir cerrando, por favor. Pues invitar a los participantes a que puedan hacer sus consultas. También recordarles que el día de hoy hemos llenado 2 formularios. El primer formulario es la prueba de entrada, que es un requisito obligatorio, y el segundo es la lista de asistencia. Todavía veo que hay algunos faltantes en ambos formatos, así que por favor les pediría que puedan llenar, ya que de no llenar estos formatos, pues no van a poder acceder a la constancia de participación. Así que nuevamente verifiquen, por favor, hemos llenado 2 formatos el día de hoy, la prueba de entrada y la lista de asistencia. Al ya no haber más consultas, estaríamos dando por finalizada la sesión de hoy. La segunda clase sería el día miércoles 6 de marzo a la misma hora, 3 de la tarde. Muchas Sí, gracias. hay una consulta del ARGI, sí, el ARGI sigue disponible en la versión 10.8.2, pero hasta el 2026